La economía se enfría y ellos aplauden. Esto es lo que escribí esta semana para el comentario del día. Esta es la coyuntura económica y algo más. Decía el gran McGrath, la ineptitud tiene un costo y se paga en la vida diaria. Hay un punto en el que la política deja de ser ruido y se vuelve precio. No porque la gente lea reportes o sepa de tasas, sino porque el bolsillo, ese juez despiadado, empieza a dictar sentencia todos los días. Y hoy la tesis es simple, incómoda y cada vez más evidente. Las cosas no están funcionando. Podrían distraer con pleitos, giras, cartas, enemigos imaginarios o grandezas recicladas. Pero cuando el ingreso rinde menos, cuando la incertidumbre se vuelve costumbre y cuando la economía se enfría, la realidad se impone sin pedir ningún permiso. El dato oportuno del PIB del primer trimestre es un golpe seco a la narrativa. No un apocalipsis, pero sí un aviso. La economía cayó 0.8% trimestral y a tasa anual apenas avanzó 0.2%. En buen cristiano, crecimos nada y apenas venimos de un tropiezo. Si uno mira por sectores, el cuadro no ayuda para nada. Las primarias, menos 1.4%. Las secundarias, menos 1.1%. Las terciarias, menos 0.6%. Esto en términos trimestrales. Y en el anual, las secundarias siguen en terreno negativo, menos 1.1%. Las primarias apenas se mueven, menos 0.1%, y se mueven mal. Y las terciarias son las que cargan el poco avance que tenemos, con 0.9% positivo. Esto no es un motor, es una economía avanzando con el freno de mano y con el piloto diciendo que el vehículo va perfecto. Este es el tipo de cifra que antes obligaba a un gobierno a explicar, ajustar, corregir, convocar inversión, dar certidumbre. Pero con la moradora de Palacio estamos en otra etapa, la del optimismo obligatorio. Y el problema de la propaganda es que funciona mientras el bolsillo aguanta. Cuando deja de alcanzar, el discurso ya no convence, solamente irrita. Por eso también nos sirven las expectativas, no porque sean una bola de cristal, sino porque reflejan el ánimo técnico del mercado, lo que piensan quienes analizan inflación, inversión, tasa, tipo de cambio y crecimiento. Y ahí el relato es de mediocridad persistente. La encuesta de especialistas de Banjico recortó el crecimiento esperado para 2026. La mediana ronda 1.38% y la media 1.35%. Citi, por su lado, lo puso todavía más bajo, 1.2% como crecimiento mediano para 2026. Es decir, el consenso se está moviendo no hacia el despegue, sino hacia el a ver si no empeora. Y ese a ver es el peor clima para poder invertir. A esto se suma la inflación. El mercado no está viendo un regreso limpio a la calma. La inflación general esperada para el cierre de 2026 se mueve alrededor de 4.3% y en algunas encuestas sube un poco más, mientras la subyacente se mantiene cerca del 4.2%. No es inflación de crisis, por supuesto que no, pero sí es inflación suficiente para desgastar poco a poco. Porque cuando el crecimiento es bajo y la inflación sigue arriba, el país entra en una zona que es bastante incómoda. Ni avanzas como deberías, ni te abarata la vida como necesitas. Y entonces aparece el círculo vicioso que explica por qué el malestar social cambia de tono. Primero fue cinismo, luego la falta de resultados. Ahora viene lo verdaderamente peligroso, la sensación de que la vida cotidiana se encarece más rápido que la capacidad de pagarla. El estancamiento económico no solo refleja que hay un freno en las oportunidades, sino que también erosiona la paciencia. El gobierno suele refugiarse en dos excusas sumamente claras. No importa crecer, importa el bienestar. Y la otra es que todo es por factores externos. Ninguna de las dos se sostiene cuando se miran con seriedad. El bienestar real, el que dura, el que no depende de una transferencia, exige crecimiento y productividad. Y el factor externo existe, por supuesto, pero no explica la ineptitud doméstica.
La falta de Estado de Derecho, la incertidumbre regulatoria, la inseguridad que encarece el poder operar y el deterioro institucional que sube el riesgo país, aunque el tipo de cambio se vea estable. De hecho, los propios especialistas señalan cuáles son los frenos que hoy tiene este país. Gobernanza como bloque, inseguridad pública, política de comercio exterior, ausencia de cambio estructural y problemas de Estado de Derecho. Y eso se conecta con lo que se ve en el ánimo de inversión. Una parte relevante del mercado considera que es un mal momento para invertir y la mayoría está en el terreno más frío de todos. No estoy seguro. Ese no estoy seguro es el primo hermano del mejor me espero. Y cuando se espera la inversión, ojo, se espera el empleo, se espera el salario, se espera la productividad y por lo tanto se espera el futuro. Por si fuera poco, el costo del dinero no está ayudando. Aunque se esperan recortes, la tasa de referencia hacia finales de 2026 se sigue viendo cerca del 6.5%. Eso significa crédito caro, inversiones más selectivas, expansión más lenta. Y en un país con baja productividad, crédito caro y alta informalidad, el resultado conocido siempre es el mismo: crecimiento raquítico. Aquí es donde entra la ineptitud del gobierno de México como una variable económica, no como insulto político, ojo. La ineptitud se ve cuando un gobierno confunde administración con propaganda, cuando cree que el desarrollo se puede construir con narrativa, cuando trata a la inversión como un favor del Estado y no como un proceso que requiere reglas, certidumbre y seguridad, cuando debilita instituciones y luego se sorprende de que el capital se ponga nervioso. El capital no tiene ideología y eso lo tenemos que tener muy claro. Tiene aversión al riesgo. Y el riesgo en México se ha vuelto un producto gubernamental. La 4T heredó problemas estructurales, por supuesto que sí. Nadie lo puede negar. Pero también decidió agravarlos con decisiones que espantan la inversión: confrontación permanente, polarización como política pública, cambios en las reglas del juego y una normalización peligrosa del aquí mando yo. En economía, eso se traduce en una frase sumamente fácil y simple: menos confianza, menos inversión, menos productividad, menos crecimiento. Y en la vida diaria, en la vida de cada una de las personas y los ciudadanos de este país, se traduce en otra frase mucho más cruel: cada mes alcanza para menos. Por eso, la distracción ya no alcanza. Podrán cambiar la conversación del día, pero no pueden cambiar el recibo del súper, el costo del crédito, el precio del transporte, la incertidumbre del empleo y, por supuesto, el miedo de invertir. Ahí, ahí es donde el malestar social deja de ser político y se vuelve algo totalmente económico. Y cuando la economía se vuelve el motivo del enojo de la población, la propaganda pierde su último escudo de defensa. Así, así los tiempos estelares del segundo piso de la transformación de cuarta. Y como no todo es lo económico, aquí está el apunte incómodo del lado político. La corcholata mayor ya no puede seguir fingiendo que gobierna sin sombra. Con Rocha Moya en el reflector y con las advertencias crecientes desde Estados Unidos, esa narrativa de entrar a poner orden y eliminar a los nuevos terroristas, lo que está en juego ya no es solo imagen, es gobernabilidad. Y en ese tablero, la presidenta tiene una necesidad política urgente: separarse del nuevo morador de Palenque, no por capricho, sino por supervivencia institucional. La ironía es que puede seguir vendiendo la ideología de la transformación de cuarta si quiere, cada quien con sus dogmas y con sus caprichos. Y aún así, puede romper con el tabasqueño. Una cosa es el relato, otra es cargar con el costo de un legado que hoy ahorca al Estado. La pregunta no es si le alcanza el discurso, sino si le alcanza el carácter. ¿Puede su deber con el país pesar más que su lealtad forzada? Y aquí viene lo más incómodo. Andrés
es el error de la oposición mexicana. Sí, escuchó bien, es el error de la oposición mexicana. La oposición no supo hacer las cosas, abusó del poder, se desconectó de la gente y le abrió la puerta a alguien que hoy tiene en jaque a un país entero. Ese error no solo ganó, dejó un modelo donde la polarización es método, la improvisación es política pública y el costo se paga afuera y adentro al mismo tiempo. Por eso, el rompimiento ya no es un tema de grillas, es un tema de credibilidad, de confianza y de margen de maniobra. Si la moradora de Palacio no corta la cuerda la va a cortar a ella. Y los nervios, ojo, ya se notan, desde Palacio hasta Palenque. Yo soy Eduardo López y esto fue La Coyuntura Económica y algo más.